Estamos entonces ya en la conclusión acerca del cálculo que hemos desarrollado con la ecuación de Darcy-Weisbach, ¿sí? Y para lo cual tuvimos que desarrollar mediante la ecuación de Colebrook-White un procedimiento iterativo en el que mediante aproximaciones sucesivas logramos la determinación de nuestro coeficiente F. Voy a darles entonces las referencias del cálculo para contextualizar nuestro análisis. Y estamos hablando entonces que se trataba de una conducción con una longitud de 1350 metros, un gasto de 875 litros por segundo, que circulan a través de una tubería de asbesto cemento de 24 pulgadas. Al momento de definir el material, podemos de aquí ya definir o determinar nuestro coeficiente de rugosidad absoluta. Rugosidad que tiene un valor de 0.025 y en este caso son milímetros. Y también con este dato de las 24 pulgadas, tomando en consideración que estamos trabajando con Mexalit, decíamos, el fabricante nos indica que su diámetro nominal corresponde al diámetro interior efectivo, que para el caso de las 24 pulgadas es de 600 milímetros. Dimos una temperatura de 27.6 grados Celsius y de la cual, considerando que es agua lo que estamos transportando, ya que no se especifica otro tipo de fluido, de las tablas de propiedades tuvimos que desarrollar una interpolación y obtuvimos un dato de viscosidad cinemática de 8.446 por 10 a la menos 7 metros cuadrados sobre segundo, ¿sí? Con esta viscosidad y a partir de los datos de la velocidad calculados con el gasto y nuestro diámetro, nos arrojó un valor de número de Reynolds de 2.198.342.10. Nuestra velocidad, de acuerdo con el análisis, tenemos un valor, para que efectos de que revisen, la velocidad media en las 24 pulgadas es de 3.09 metros por segundo, ¿sí? Y también el valor de la viscosidad relativa, de la rugosidad relativa, que es el cociente entre la rugosidad absoluta y el diámetro. Esto nos dio un valor de .400042, ¿sí? Este dato, manejado con los mismos valores de unidad para que esto pueda simplificarse, ¿sí? Y quedara dimensional, es el dato que estamos determinando. Y a partir de ese procedimiento que hicimos de aproximaciones sucesivas, el valor del coeficiente de fricción, F, que hemos de aplicar en Darcy, nos arroja un valor de .010211. Habíamos hecho mención en este caso que, de acuerdo con la experiencia que se tiene, ese valor de coeficiente de fricción se encuentra en un rango, ¿sí?, que establece que este será mayor y menor. Este será mayor a 0.010, pero por lo regular es menor a 0.020, ¿sí? Con lo cual estamos precisamente dentro del rango.
Esto no es restrictivo, en algunas ocasiones pudiera ser que nos arrojara un valor fuera de este rango. Lo que importa es considerar que si está fuera de rango, habría que ser cuidadoso, nada más revisar bien los cálculos a efectos de que no estemos haciendo mal un planteamiento de alguna de nuestras ecuaciones. Pero en fin, valor obtenido entonces del coeficiente F ya lo tenemos determinado con Colebrook Y. Ajá. Y a partir entonces ya de la aplicación de la ecuación de Darcy con nuestro coeficiente F de 0.010211, que es adimensional, longitud de 1350 metros, aquí el diámetro ya tiene que entrar en la ecuación con unidades en metros, 0.6, del valor de la velocidad 3.09 metros sobre segundo está al cuadrado, y entre 2 veces el valor de la aceleración estandarizada de la gravedad. Este término, que es el que tenemos acá, corresponde precisamente a nuestra carga de velocidad. Y este cálculo nos arroja entonces un valor de 11.215 metros. ¿Sí? Esta es la pérdida generada en una tubería de 24 pulgadas mediante la ecuación de Darcy. Pasemos ahora a el planteamiento de la ecuación de Manning. Manning, recordemos, obtuvimos un término escalar de 10.293, que este término escalar no es más que un término que simplifica el desarrollo aritmético de nuestros parámetros tanto geométrico como hidráulico. Recordemos que este número se obtuvo al momento de simplificar todas esas operaciones. No es un factor de conversión de unidad, no tiene otra consideración más que ser la simplificación de operaciones aritméticas. Y esto es importante considerarlo porque es inalterable independiente de las unidades. Y tiene que multiplicar al coeficiente de rugosidad de Manning, que para nuestros casos, por lo regular, vamos a mantener valores que se encuentran también en un rango, que en el caso del asbesto cemento, nuestro coeficiente de rugosidad definido por Manning, que nada más es N, ¿sí? Para no confundirnos con eta, que es el de la eficiencia, ¿sí? Menor o igual a un valor de 0.010. N se encuentra en un rango entre 0.010 y 0.012. ¿Cuándo vamos a considerar uno? ¿Cuándo vamos a considerar otro? En este caso, N, si es el coeficiente de rugosidad definido por Manning, 0.010 lo tendremos cuando la tubería sea nueva. ¿Sí? Al paso del tiempo, el uso, las incrustaciones, el desgaste, podríamos atribuirle esos efectos, los que sean causales de la modificación de la rugosidad. N puede llegar a tener un valor de 0.012 según planteamiento del fabricante. Mi recomendación es que cuando hacemos el cálculo consideremos que nuestro coeficiente sea el coeficiente que tiene las condiciones más adversas. Por lo tanto, vamos a trabajar con nuestro valor de 0.012. 0.012 como dato para aplicar en nuestra ecuación. Y estábamos en esta descripción. Todo este término de lo que tenemos como cociente es conocido como el coeficiente K, que esa K es el coeficiente de pérdidas de la tubería. Ya lo habíamos mencionado anteriormente.
y esto multiplicado por la longitud y por el gasto al cuadrado. Al momento de sustituir entonces es 10.293.012, coeficiente más adverso, ¿sí?, elevado al cuadrado, entre el diámetro, que también aquí tiene que ser planteado en metros, diámetro de 0.6 elevado a la 16 tercios por la longitud de desarrollo de nuestra tubería, 1350 metros, y por el gasto también expresado en metros cúbicos por segundo, con un dato de 0.875 metros cúbicos por segundo, y esto elevado al cuadrado. Este planteamiento de Manning nos arroja como dato de las pérdidas también para una tubería de 24 con una magnitud de 23.359 metros. Bien, ¿qué es lo que está ocurriendo en ese sentido? Si nosotros observamos, nuestras pérdidas tienen una menor magnitud cuando se calculan con la ecuación de Darcy complementada con la ecuación de Colebrook-White. Y comparativamente nos arrojan un mayor valor cuando las calculamos bajo el mismo escenario, ¿sí?, con la ecuación de Manning. Esto lo debemos de tomar en consideración porque si nosotros quisiéramos igualar el rango que nos está dando Darcy, es decir, abatir o disminuir, ¿sí?, disminuir nuestro efecto de pérdidas, si ustedes identifican, pérdida y diámetro son inversamente proporcionales según el planteamiento de la ecuación, lo que quiere decir que a mayor diámetro, menor pérdida. Caso contrario, a menor diámetro, las pérdidas se incrementan. Esto daría entonces como resultado que si yo quiero acercarme al rango que se está generando con Darcy, ¿sí?, lo que tendríamos que hacer es acá incrementar el diámetro, cosa que, de acuerdo con la información comercial que tenemos, una tubería de 24 en asbesto cemento, de acuerdo con Mexalit, el siguiente diámetro comercial ya no es ni 25 ni 26. Veíamos en la información del fabricante que, de acuerdo con los productos que él tiene en el mercado, la tubería de 24, el inmediato superior ya brinca a un valor de 30 pulgadas, si no mal recuerdo. De 20 a 24, 24 a 30, de 30 a 36. Esto nos da entonces en consecuencia que, para efectos de igualar, mi siguiente diámetro comercial ya me resulta más caro. Y es ahí precisamente en donde el fabricante en determinado momento se ve favorecido, se ve beneficiado al momento de hacer un análisis con la ecuación de Manning, ¿sí? Sus manuales por eso dan esa recomendación de uso de la ecuación. Podría ser una justificación, pero veamos con otro enfoque este planteamiento. La Comisión Nacional del Agua ya estableció a través de su normatividad que le da respaldo a la ecuación de Darcy para efectos del análisis de pérdidas. Esta ecuación, veíamos entonces lo laborioso que llega a ser su planteamiento y lo exacto del análisis de sus pérdidas. Si yo tengo un sistema que ya ha estado en funcionamiento por un periodo de tiempo considerable, hablemos que a veces nuestros sistemas los tenemos que revisar o mejorar, acondicionar de acuerdo con las nuevas necesidades, consecuencia de la sobrepoblación que se llega a tener, que muy difícilmente se llega a hacer, pero bueno, hay casos en donde las mismas necesidades generan que esa revisión se dé. Decíamos, al paso del tiempo
tanto el coeficiente de rugosidad absoluta como este coeficiente de rugosidad de Manning se van a alterar. ¿Cómo los podemos determinar si tengo ya la tubería con condiciones muy específicas y en operación? Yo no puedo intervenir la tubería o sustituir un tramo para efectos de hacer un análisis de ese grado de rugosidad actual. En ese momento, ¿sí?, a mí no me conviene trabajar la exactitud, ¿sí?, que me da la ecuación de Darcy. Me convendría estar del lado de la seguridad. Entonces, al momento de hacer una revisión, yo podría tomar como referencia que si sé que Manning es más conservador, tiene un factor de riesgo implícito y que en ningún momento ni considera las condiciones externas que ejercen influencia en nuestras propiedades, más que solamente la condición del coeficiente de rugosidad, que en este caso lo podemos estimar seguimos trabajando con el rango mayor. En ese momento, este cálculo me puede dar la tranquilidad de que yo estoy respaldado o cubierto porque está sobrado, ¿sí? Entonces, en conclusión, si yo tengo que diseñar un sistema que es nuevo y que va a ser revisado, sancionado de acuerdo con las especificaciones de la Comisión Nacional del Agua, me apego al criterio que me da la Comisión Nacional y trabajo con la ecuación de Darcy, complemento con Colebrook-White, ¿sí? Pero si mi sistema se tiene que revisar, en ese momento yo puedo plantear que mi cálculo, mi análisis lo voy a desarrollar con la ecuación de Manning, por sus características de arrojarnos valores que están dentro de un rango de seguridad por las condiciones de modificación o alteración de su textura o coeficiente de rugosidad de las paredes. Y entonces aprovecho los beneficios de ambas ecuaciones de acuerdo con las circunstancias en las que yo esté llevando a cabo el análisis de mi sistema. ¿Se entiende? Esa es la parte que quería que se revisara para efectos de los proyectos que vamos a desarrollar, ¿sí? Sepamos en determinado momento con qué ecuación debemos de trabajar y el sustento, el argumento que yo tendría que redactar como justificación al uso de cada una de estas expresiones. Bien, espero quede claro. Voy a compartir con ustedes el procedimiento de cómo desarrollar este cálculo, pero ya con nuestras herramientas informáticas, que sería a través de una hoja de cálculo en Excel.